Esta conferencia. Hola a todos, bienvenidos a una nueva mini jornada de sostenibilidad. Soy Juanjo Regidor, soy el coordinador del Comité de Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España y una de nuestras misiones es aportar conocimiento e información útil sobre la industria aeronáutica y cómo aborda el reto de la sostenibilidad. Pretendemos dar ahora, con estas sesiones de sostenibilidad, unas sesiones breves, sencillas y enfocadas a un tema concreto para dedicarle eso 15 minutos. Y en este caso vamos a abordar lo que es los combustibles sostenibles de aviación y queremos ver la visión desde Repsol y qué es lo que están preparando para afrontar el reto de ser el soporte de la nueva industria net cero. Para saber sobre este tema, tenemos la suerte de contar con Javier Díaz Díez, es ingeniero aeronáutico y es también miembro del Comité de Sostenibilidad del Colegio. Trabaja en Repsol desde 2019, es técnico en aviación sostenible y asistencia técnica, o sea que de este tema nos puede contar bastante. Y previamente trabajó en Airbus, en seguridad operacional, así como anteriormente en Volotea y Norwegian, y también estuvo en el aeropuerto de Barajas. Y Javier, pues puedes ir adelante y contarnos todo lo que sabes de los combustibles. Adelante. Pues muchas gracias por esta oportunidad que me habéis brindado. Buenas tardes a todos y espero que os guste y os interese lo que os voy a contar. Solo para confirmar, me confirmáis que se ve la pantalla bien y todo, ¿no? Sí, perfectamente. De acuerdo, pues vamos a por ello. Antes de entrar un poco en el tema que nos ocupa de los combustibles sostenibles de aviación, os voy a comentar un poco de una manera muy rápida lo que viene siendo la normativa que regula las especificaciones del combustible de aviación. Porque, como sabéis, este combustible es el Jet A1 y es el más predominante en la aviación comercial y dado que las aeronaves repostan por todo el mundo en distintos países, es fundamental contar con una especificación técnica común que estén armonizadas internacionalmente. Fundamentalmente existen dos organismos que se dedican a estas especificaciones. Por un lado, el organismo americano, la ASTM de estándares, que en este caso la norma que aplica al combustible de aviación es la de 1655 y por otro lado el Ministerio de Defensa británico que publica su DEFSTAN 91091. Ambos organismos cooperan desde el principio y habitualmente incorporan los mismos límites y métodos en sus respectivas normativas con muy pequeñas diferencias. Luego, para ya entrar un poco más en harina, vamos a comentar un poco una visión global de lo que son las emisiones de CO2 y cuál es la aportación concreta del sector de la aviación en este sentido. A nivel mundial, en 2019 el sector de la aviación emitió unos 915 millones de toneladas de CO2. Esto supone solo, entre comillas, un 2,1% de todas las emisiones de CO2 antropogénico. Y en cuanto a exclusivamente las referidas al transporte, la aviación es responsable del 12% de dichas emisiones. Y a pesar de lo que se pueda pensar del pequeño porcentaje de influencia que tiene el sector de la aviación en lo que son las emisiones globales de CO2, como siempre nuestro sector se caracteriza por estar a la vanguardia de los avances y es por ello por lo que hemos decidido dar ejemplo y proceder con la descarbonización del sector. Aparte de que, como todos ya sabemos, es un sector que ha sido bastante demonizado en los últimos años. Por ello, hemos decidido proceder y avanzar en el proceso de descarbonización del sector, dando ejemplo de lo puntera que es nuestra industria y lo avanzada que está. En cuanto a cómo podemos conseguir esta disminución de los efectos del CO2 en la atmósfera referidas a la aviación, pues las aerolíneas pertenecientes a IATA en el octubre de 2021 se comprometieron a llegar al objetivo de ser neutras en carbono en 2050, alineándose con los objetivos del Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados. Este objetivo se deberá conseguir mediante la combinación de diversas acciones,
La fundamental para conseguir este objetivo será el uso de combustibles sostenibles de aviación, pero antes de entrar en ellos, también hay otra serie de medidas que está tomando la industria a nivel global, como por ejemplo medidas tecnológicas de operaciones e infraestructura, como haciendo operaciones más eficientes en los aeropuertos, utilizando vehículos de asistencia en tierra con energía renovable o eléctrica. Por otro lado, tanto los grandes fabricantes como los pequeños, como Airbus, Boeing, están consiguiendo reducir los consumos de sus nuevos modelos de aeronave, el 350 o el 787, entre un 20 y un 25%, así como los fabricantes de motores. Y por otro lado, también se están llevando a cabo diversas medidas para mejorar la eficiencia operacional, es decir, la manera en la que se operan los vuelos. Por ejemplo, implementando lo que son el descenso progresivo en lugar de los descensos escalonados, o, por ejemplo, los movimientos en tierra de las aeronaves, llevándolos a cabo no con los motores del avión, sino con un pequeño motor eléctrico o solo utilizando uno de los motores de la aeronave. Luego, ya entrando en la descarbonización del sector de la aviación en la parte de los combustibles, a nivel europeo, digamos que esto se va a fijar en torno a tres palancas fundamentales. En torno al paquete Fit for 55, que recientemente, ayer, de hecho, la, la Comisión ya la adoptó en la Refuel EU Aviation, en la cual la Unión Europea se compromete a reducir un 90% las emisiones de gas de efecto invernadero del transporte en 2050. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con una hoja de ruta de incorporación de SAF de los operadores en los aeropuertos europeos. Además, exigiendo un contenido mínimo de porcentaje de combustible sostenible que sea del tipo de e-fuel. Como podéis ver en los datos que he puesto en la presentación, los objetivos son bastante ambiciosos, a pesar de que en 2025, en 2 años, se empezará solo con un 2% de incorporación de SAF, progresivamente irá subiendo, llegando en 2040 al 34% y en 2050, que para 2050 solo quedan 27 años, a un 70% de incorporación de combustible sostenible, del cual la mitad tendrá que ser del tipo de e-fuel. Esta obligación le caerá a los proveedores de combustible. Tendrán la obligación de poner en los aeropuertos europeos este porcentaje de combustible sostenible. Asimismo, las aerolíneas que salen de los aeropuertos de la Unión Europea deberán abastecerse de combustible sostenible y efectuar el repostaje necesario para el vuelo, evitando la práctica que se conoce en inglés como tankering y el exceso de peso provocado por estas prácticas de sobrerepostaje. Asimismo, los aeropuertos deberán garantizar que la infraestructura está lista y es la necesaria para poder suministrar y almacenar este tipo de combustible sostenible de aviación, que por otro lado no necesita ningún tipo de intervención adicional en la infraestructura. Además, hay otra serie de medidas vinculadas al combustible sostenible que todavía no son, digamos, no están implementadas porque la propuesta de revisión de la directiva va retrasada en la negociación, ya que se sigue un proceso distinto al habitual, pero se propone eliminar la exención de impuestos al queroseno en los trayectos dentro de la Unión Europea. Como podéis ver en la tabla, el tipo impositivo al queroseno comparado con el tipo impositivo que se le aplicará a los combustibles sostenibles, pues será sustancialmente mayor, con lo que se busca fomentar el uso de estos combustibles sostenibles, así como un uso eficiente de la energía y un consumo sostenible de los productos energéticos. Por otro lado, también existe lo que se conoce como el EU ETS, el sistema de trading de emisiones, en el que las aerolíneas deben de responder por las emisiones de gas de efecto invernadero, pudiendo negociar los derechos de emisión que tienen asignados. Entonces, la directiva propone, actualmente las aerolíneas tienen una serie de asignaciones gratuitas, sin embargo, se contempla eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitas hasta llegar al 2027, en el que el 100% serán eliminados, con la finalidad de incentivar el consumo de SAF incluso en aquellos aeropuertos que estén fuera del ámbito de aplicación de la Refuel EU Aviation, que son aquellos que tienen menos de 800.000 pasajeros al año o, en caso de ser de mercancías, menos de 100.000 toneladas de mercancías al año. Estas tres iniciativas legislativas europeas es un poco el resumen del contexto regulatorio en el que nos movemos, que como veis
está a la vuelta de la esquina porque en 2025 ya empezarán las obligaciones para los proveedores de combustible. Para continuar, aquí pongo un poco el resumen de lo que son las rutas de cero emisiones netas que existen. Por un lado está, digamos, la electricidad, que con electricidad renovable se puede alimentar directamente cualquier vehículo y no se emite ningún tipo de CO2. Por otro lado, el hidrógeno, que que se obtiene de la electricidad renovable y con un electrolizador a través del agua también se puede alimentar los vehículos y no se emitiría ningún tipo de CO2. Y luego están los combustibles de cero emisiones netas, que están los combustibles circulares de residuos y los combustibles sintéticos. ¿Por qué tienen un balance de cero emisiones? Porque el CO2 que se emite en el tubo de escape ha sido CO2 previamente absorbido en el proceso productivo del combustible. Por un lado están lo que llamamos los biocombustibles avanzados, que utilizando materias primas avanzadas y con hidrógeno renovable se consigue obtener un combustible exactamente igual e idéntico al tradicional, sin embargo con un balance de cero emisiones netas de CO2 en el uso, obteniendo hasta una disminución de la huella de carbono en el balance lo que se llama el pozo a la rueda, del en torno al 90 o 110% respecto al producto mineral. Por otro lado, también están los combustibles sintéticos o e-fuels, que se obtienen a partir de hidrógeno renovable y la absorción de CO2. En este caso, pues esta absorción de CO2 es compensada con el CO2 emitido a la atmósfera en el tubo de escape, con lo cual el combustible también es de cero emisiones netas de CO2 en el uso. En cuanto a las rutas para la producción de combustible sostenible, como comentaba en la primera diapositiva, el combustible está muy regulado en torno a la normativa internacional, tanto los estándares STM como la DEFESTAN. En el ASTM existe la D7566, que es la normativa en la que en diversos anexos se regulan aquellas rutas, digamos, las rutas químicas de producción de estos combustibles sostenibles. Y solo se pueden utilizar estas rutas para obtener un biojet o un combustible sostenible de aviación. Como podéis ver en esta tabla, existen diversos límites de porcentajes del máximo blending que se puede llegar a realizar en función de las rutas. Actualmente, nosotros en Repsol estamos utilizando las dos primeras, que la primera es la Fischer-Tropsch y la segunda es la ruta EFA, para obtener combustibles sostenibles de aviación, cuyos porcentajes máximos de mezcla están en el 50%. Diversos fabricantes de motores están trabajando para conseguir aumentar estos porcentajes de mezcla, pero esto está todavía por definirse. En cuanto a los objetivos que nos hemos marcado en Repsol para la descarbonización, fuimos la primera compañía en fijar un objetivo de ser neutros en carbono, de reducir las emisiones en un 100% en el 2050 y hemos ido ampliando la ambición de dichos objetivos en distintos momentos, pasando de un menos 10% en 2025 hasta el actual menos 15%, llegando a un menos 55% en 2040 para el objetivo final del 100% en el 2050. Asimismo, tenemos el objetivo de tener en producción hasta 2 millones de toneladas de combustible, de biocombustibles avanzados en 2030 y 1,3 millones de toneladas en 2025. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues transformando nuestros complejos industriales. Esto consiste en, digamos, cambiar el concepto tradicional de los complejos industriales, la refinería tradicional, por centros multienergéticos, capaces de utilizar residuos de diferentes orígenes como materias primas y convertirlos en combustibles y productos renovables. Estos combustibles renovables se producen a través de un proceso de economía circular, utilizando residuos orgánicos para la producción de biocombustibles avanzados, favoreciendo la reutilización de los recursos y además, en este proceso, reduciendo la quema o la llegada de residuos a los vertederos, donde, como sabéis, también se libera CO2 y otros gases de efecto invernadero.
Estos carburantes producidos de esta manera son químicamente equiparables a los combustibles convencionales porque, como sabéis, como he comentado en la primera diapositiva, el Jetta 1 es completamente indistinguible sea aquí, sea en Francia, sea en cualquier país del mundo. Y actualmente el combustible renovable ya está en el sistema de distribución de combustible español. Es totalmente indistinguible y cumple con los mismos estándares. Tiene que cumplir exactamente con los mismos anexos y la misma normativa inicial que os comenté, la de FESTAN y la STM 1655. ¿Cómo lo vamos a realizar esto? Pues a través de la obtención de residuos y materias primas como aceites vegetales sostenibles, aceite de cocina usado, residuos lipídicos, construyendo nuevas unidades que nos permitan la conversión de estos residuos en aceites sintéticos y realizándoles un pretratamiento, y a partir de aquí podemos entrar en la refinería, en la conversión secundaria, en lo que es la refinería actual, mediante procesos de eficiencia energética, energía renovable y captura de carbono, consiguiendo de esta manera combustibles líquidos y gases renovables, así como diversas materias primas que se puede utilizar también en la industria petroquímica. De esta manera podemos conseguir combustibles renovables para transporte por carretera, que ya están en la mayor parte de las gasolineras, combustibles renovables para aviación, que es lo que nos ocupa en esta presentación, así como combustibles renovables para otros tipos de medios de transporte. Este proyecto lo estamos llevando a cabo en todas nuestras plantas de producción, en todos nuestros centros multienergéticos, que los tenemos en La Coruña, en Bilbao, en Tarragona, Cartagena, Puertollano y en Portugal, en Sines. Es un proyecto de transformación industrial para conseguir un sistema integrado, competitivo y flexible, contribuyendo social y económicamente a 6 regiones y, como he comentado antes, promoviendo la economía circular, la seguridad del suministro y el desarrollo tecnológico. Para contaros un poco la historia de los combustibles de aviación sostenible en Repsol, esto no es una cosa que hayamos comenzado a realizar, como quien dice, ayer, sino que ya en 2011 se realizó el primer vuelo verde español en una colaboración entre Iberia y Repsol, en el cual se utilizaba un 75% de queroseno tradicional y un 25% de biojet producido a partir de camelina. Asimismo, en 2020 se produjo el primer lote en España de biocombustibles de aviación mediante lo que se conoce como el coprocesado de biomasa en el Centro Industrial de Puertollano. Al año siguiente, en el 21, lo conseguimos realizar también en el Centro Industrial de Tarragona, y a finales del mismo año también producimos un lote de biocombustible de aviación mediante el coprocesado de residuos en Petronor. Pero lo más importante es que está a punto de entrar en producción lo que nosotros hemos conocido como la planta de combustibles avanzados en Cartagena, y asimismo, a partir del año que viene también entrará en producción la planta demo de combustibles e-fuels en Bilbao, en Petronor. Como he comentado, estamos a punto de finalizar la construcción de la primera planta en España de biocombustibles avanzados, que se producen a partir de residuos orgánicos y podrán usarse en aviones, barcos, camiones o coches sin necesidad de hacer ningún tipo de modificación en el motor. Este proyecto ha supuesto una inversión de unos 200 millones de euros y va a generar unos 1.000 puestos de trabajo en sus diferentes fases. En cuanto a las materias primas que se utilizarán, se producen a partir de residuos orgánicos que no se utilizan ni entran en competición con productos destinados a la alimentación, como residuos agrícolas y forestales, residuos municipales, aceites usados o grasas animales, entre otros, fomentando así la economía circular. Estas materias primas están reguladas e incluidas en el anexo 9 de la Directiva de Energías Renovables, en su parte A y B. Además, a los combustibles producidos a partir de materias primas del anexo 9 de la red se pueden utilizar otros biocombustibles que no tengan, digamos, competencia con los productos destinados a la alimentación, como he comentado antes. Ahora os pongo un pequeño vídeo de nuestra planta de Cartagena.
Luego, para continuar, como he comentado antes, estamos construyendo una nueva planta de combustibles sintéticos que se alimentará con energía renovable. Estará operativa a partir de 2025 y ha contado con una inversión de unos 103 millones de euros. ¿Cómo va a funcionar esta planta de combustibles sintéticos? Pues a partir de la electricidad renovable se va a llevar a cabo la electrólisis del agua, separando el oxígeno y el hidrógeno, y con ese hidrógeno obtenido a través de la hidrólisis del agua, así como el CO2 absorbido de industrias difíciles de abatir, y a largo plazo también tenemos la intención de realizar la captura directa del CO2 del aire, obtener cadenas de hidrocarburos con los cuales se podrá obtener combustibles sintéticos neutros en carbono que puedan utilizarse en los motores actuales, obteniendo un combustible sintético de cero emisiones netas. Por último, para finalizar, solo comentar que los combustibles renovables son complementarios a la electrificación y otras tecnologías que nos ayudarán a alcanzar la neutralidad climática en 2050. Pensamos que es necesario contar con varias soluciones que se adapten a las necesidades de cada sector, sean vehículos ligeros, pesados, transporte terrestre, marítimo, etc. Estos combustibles renovables se pueden utilizar ya, son compatibles con los motores actuales y con las infraestructuras de distribución y repostaje existente. Son una alternativa real y actual para todos los segmentos del transporte, y además suponen la principal solución para la aviación, para el transporte marítimo y para el transporte pesado por carretera, que no tienen actualmente una alternativa viable en la electrificación. Son sostenibles porque sus emisiones netas son cero en uso. Suponen una reducción desde el 65 hasta el 110% en los gases de efecto invernadero versus el combustible fósil en análisis del pozo La Rueda. Y además, esto es muy importante, su cadena de valor, desde la obtención de la materia prima hasta que llega, en este caso, al ala del avión, está auditada por terceros, por organismos como ISCC, que verifican y regulan que las materias primas no entran en competencia con la aviación, con la alimentación, disculpad, o que no supone un daño para el medio ambiente o para las poblaciones de la zona. Y como he comentado, son una solución para estos sectores tan difíciles de electrificar, en nuestro caso los aviones y la aviación, y además colaboran para la gestión de recursos y la economía circular. Con esto, poco más que añadir. Pues muchas gracias, Javier, por este tiempo. A vosotros. Cuesta mucho aquilatar tanta información en tan poco tiempo. Lo único que esperamos es que os haya sido a todos de utilidad. Y si tenéis alguna pregunta, porque el formato este que tenemos no lo permite, de hecho ahora nosotros ya entramos en lo que es el comité, es una actividad que tenemos previa en el Comité de Sostenibilidad. Si tenéis alguna pregunta cualquiera, podéis dirigiros al colegio y nosotros desde el Comité de Sostenibilidad os podemos, el mismo Javier, os puede contestar a las inquietudes que tengáis. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, Javier. A vosotros.